Bueno, continuamos con algunos cortes más. Por ejemplo, de un bastoncito, una venecita cortada a la mitad, voy a redondear uno de los extremos. Como venimos haciendo, cortamos las esquinas y redondeamos, pulimos los bordes con pellizquitos pequeños. Puedo redondear los dos extremos y hago una especie de óvalo. También puedo probar, si se me resbala mucho la de 2 ruedas, puedo probar con la de alicatar, ¿sí? También. Acuérdense que de frente. De un triángulo voy a hacer un pétalo, que es muy utilizado para las flores, las hortensias. Y hago lo mismo, corto una de las esquinas, otra de las esquinas y redondeo. Quiero, puedo sacar un poquito más. Redondeo. Como les decía, prueben si quieren con la de alicatar también. Y tienen estos pétalos. Ahora les voy a mostrar para hacer un rombo, que se utilizan mucho en los fanales estilo turco. Entonces me voy a ir 5 milímetros para adentro, o la medida que ustedes quieran, pero que sea pareja de los dos lados. Y voy a unir del extremo a la marca y del extremo a la marca. Y del otro lado igual. Sostengo la pieza y me coloco con la de 2 ruedas sobre la línea. ¿Sí? A veces sale entera, a veces hay que prolijar un poco. Y se utiliza tanto de estas venecitas opacas como las translúcidas, ¿sí? Para hacer los fanales. Está bueno tener las líneas para guiarse, porque si no, por más que tenga buen ojo, siempre me voy más de un lado, más del otro, ¿sí? Para hacerlo más prolijo. ¿Sí? Ahora, para formar curvas necesito trapecios, ¿sí? Que voy a ir variando el ángulo, ¿sí? Que voy a ir sacando, pero también lo hago de la misma manera. Me coloco en este sentido y en prolijo. Sí, ahí tengo trapecios. Para hacer trapecios más pequeños, por ejemplo, voy a cortar. Siempre el tamaño y las diagonales que marco van a depender del trabajo que tenga que realizar, de la curva que yo realice. Pero para mostrarles una opción, yo voy a cortar un extremo así, el otro extremo así y el del centro así. Por lo menos a mí me resulta más simple y ya voy generando esas diagonales que necesito para esos trapecios. Entonces ahí tengo una de las diagonales, otra de las diagonales y la del centro. Y entonces voy a tener estos trapecios. Entonces acá tenemos otra de las formas más utilizadas para realizar el mosaico.